Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, César? Hola Yeri, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, les recordamos que estamos en una nueva edición de nuestro podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. Hemos tenido ya 2 capítulos anteriores, bueno, que los pueden revivir mediante nuestras plataformas que están en Spotify y en YouTube. Así que ahí si quieren nos pueden ver también, a los que solo nos han escuchado. Y se hagan una idea de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Claro. Bueno, ya hablamos en el primer capítulo como de los temas generales que íbamos a hablar. En el segundo, las consideraciones o qué considerar para no perderse, ¿cierto?, en esta adquisición de terreno, de decisión de irse de la ciudad. Y ahora, ¿qué vamos a hablar hoy, César? ¿Qué tema tienes preparado? Mira, básicamente, nuestro compromiso es cada semana poder entregarte tips que sean valiosos para ti. Y si quizá tú ya tomaste la decisión de irte a vivir fuera de la ciudad o estás en el proceso de tomar esta decisión, y es por eso que nos estás escuchando en realidad, quiero decirte, tienes que determinar. Lo primero que te voy a plantear es que es una buena decisión. O sea, tenemos que saber que es una buena decisión y existen varias razones por las que es. Igual, perdón que te interrumpa, pero igual buena la aclaración, porque la vez pasada fue bien. Ah, claro, habían demasiadas cosas que considerar. Y uno se podía haber abrumado, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Pero sin duda, de verdad, irte fuera de la ciudad es una buena decisión. Y por muchos factores. Hay unos que son más obvios, pero quiero hablártelo en términos generales. Primero, hay 4 grandes razones. Una, la economía familiar siempre es importante y esto finalmente implica una inversión tal vez la más importante de la vida de muchas personas. Con tener una casa, con saber dónde va a proyectar y sin margen de error. Exactamente, y tienes muy poco margen de errores, efectivamente. Entonces, saber que irte a vivir al sector periurbano es una buena decisión por muchas cuestiones. La primera, la relación que se da entre comprar, en términos del valor, de comprar suelo periurbano versus el urbano, es infinitamente distinto. O sea, comprar, por ejemplo, un departamento en las zonas más aspiracionales de Chile, a la hora de irse a vivir, qué sé yo, Puerto Vara, tiene precios que son realmente privativos. Los valores de un departamento en Puerto Vara son más altos que los de Providencia o Ñuñoa, o son similares, o similar los de Vitacura. Son valores muy altos el valor metro cuadrado. Entonces, de pronto, y además te encuentras con la restricción propia de el tamaño del departamento, de que vives en una comunidad, los gastos comunes. Cosa que no se da tanto en... O sea, en ese caso es como, desde el punto de vista de un santiaguino, como que te mueves de ciudad a una ciudad con un entorno de naturaleza. Efectivamente. Pero no es realmente irse fuera. Fuera de la ciudad, exactamente. Entonces, en términos económicos, claramente te resulta muchísimo más barato. De hecho, se hace posible el vivir en estos sectores, en zonas aledañas a estas ciudades que son muy requeridas, en terrenos muchísimo más amplios, construyendo a tu ritmo y por lo mismo también obteniendo con ello, dado el paso del tiempo, entre otras cuestiones, una muy buena plusvalía. Ah, perfecto. Otra cuestión, son inversiones con altísimo retorno. ¿Por qué? Porque te doy números que son importantes. Por ejemplo, los valores de plusvalía, que la plusvalía básicamente es en cuanto por el solo hecho del paso del tiempo sube el valor de los bienes. En el caso de Santiago, históricamente ronda desde del UF más 3, en los sectores más consolidados, llamémoslo así, Las Condes, etcétera, a las zonas más aspiracionales, aquellas que miran los inversionistas, qué sé yo, Independencia, Institución Central, cuyas plusvalías han sido en los últimos años del orden de los UF más 7, UF más 6, ¿ya? Pero cuando tú vas al sector periurbano y ves los precios cómo han subido en los últimos años, tú te puedes encontrar con casos de UF más 25 y no tiene ninguna cosa, no es para nada raro. Tú ves, por ejemplo, lo que ha subido solamente del sector del Yanquihue durante el año 2018 a la fecha y en ciertos sectores ha subido en hasta un 125% de plusvalía. O sea, ya por el solo el hecho de hacer esta compra, digamos, ya es una buena inversión sí mismo. Exactamente, es una buena inversión en sí misma. Y digamos que lo vas a comprar ya, no te vas a vivir o estás pensando en irte a vivir a largo plazo, a largo tiempo, de repente todavía no estás muy convencido, tal vez lo estás comprando pero no quieres que irte ahora, sino que quieres esperar a jubilarte o qué sé yo, que se vayan los niños de la casa, etc. Por el solo hecho de tener este terreno de partida tiene la propiedad, al ser un terreno, los costos de mantención son casi nulos. No hay gastos para mantenerlo porque es un terreno que está ahí y que por el solo hecho de estar ahí se está valorizando, que a propósito de lo que estamos conversando. Segundo, y algo importante y recordar respecto de esta rentabilidad es que es muy importante, algo que ya mencionábamos en el podcast pasado, que
que entre más cerca tú estés de un pueblo, una ciudad principal, secundaria, etcétera, mayor va a ser la plusvalía. Porque la plusvalía va generándose de manera más pronta en la medida en que te vas alejando. Entre más lejos de la ciudad, menor va a ser la plusvalía o la velocidad de la plusvalía. ¿Ya? Entonces, si estás en una buena ubicación, esto va a ser muy bueno. Siempre, y siempre va a ser una rentabilidad, porque los inmuebles es muy difícil en la realidad chilena. Es muy difícil que, ha sido la realidad histórica, que decrezcan su valor. Muchos hablan de la llamada burbuja inmobiliaria. Sí. Sinceramente creo que esto no es un fenómeno que se esté dando tanto en Chile o que tiene justificaciones para decir no nos encontramos frente a una burbuja. En primer lugar, porque en Chile nos encontramos con una carencia habitacional de 650 viviendas. Wow. 650.000 viviendas, 650.000 familias, del orden de 2.8 millones de personas. Entonces existe tanta demanda por acceder a este tipo de bienes que con ello va de la mano del aumento del precio de esto. Entonces, ahí hay una justificación que es importante y que me hace dudar. Segundo, entender cómo se ha comportado este fenómeno en términos globales. Tú, cuando quieres comprar una vivienda, que sé yo, en Europa o en Oceanía, es realmente privativo. Pero es privativo también porque otros actores han intervenido en la adquisición de estas unidades. Por ejemplo, en el caso de comprarte una propiedad pequeña en Melbourne, no baja del $1.000.000. Y es porque sobre todo chinos, migración asiática, ha adquirido masivamente suelo en el lugar y ha hecho que para el australiano se torne muy difícil adquirir su casa. No tiene cómo competir. Entonces, exactamente. Entonces, este es un fenómeno que es global y se da principalmente nosotros en el caso de Chile, porque hoy día toda Latinoamérica está enfrentando una crisis o un fenómeno migratorio importante. Sabemos que en los últimos años, de hecho, nosotros deberíamos tener del orden de los 2 millones de migrantes que han llegado dentro de los últimos 5 años a Chile. Entonces, ese fenómeno claramente presiona el mercado habitacional de todas maneras. Entonces, considerar que el suelo normalmente crece en valor es algo importante y a la hora de determinarlo es, digámoslo así, es un seguro. De hecho, el terreno en sí mismo, comprar suelo, por ser un bien escaso en sí mismo, es un bien finito, para quienes son inversionistas lo denominan como un bien de refugio casi por excelencia. Es del tipo de bienes de refugio en los que hay que invertir. Sobre todo que nos encontramos a puertas de una recesión. O sea, de hecho lo que acaba de decir el Banco Central hace una semana atrás es que vamos el año 2023 nos vamos a encontrar en un proceso de recesión en Chile. Uh-huh. Gastos adicionales. Los gastos adicionales, salvo las contribuciones, que en el caso de los terrenos de sectores periurbanos son marginales, no hay más gasto. Mantener este activo es muy bajo, entonces, y la mantención versus la proporción de plusvalía proyectada, en sí mismo, señora que está en su casa, sepa que esta es una buena decisión de compra. Cualquier proyecto de este tipo. Ahora bien, pero existen otras variables. Por ejemplo, algunas que son hasta más obvias. Seguridad. Vivir en ciudad no es... Todos sabemos las inseguridades que se han producido, sobre todo en los últimos años. En parte por la migración, en parte por una serie de otras variables, crisis sociales, etcétera, en que nos encontramos en una situación en que vivir en la ciudad hoy día es más inseguro. Aun todos los índices de seguridad son peores hoy día que lo que eran hace un par de años atrás. Es como una característica general de una ciudad. Es inseguro, portonazo, etcétera. Entonces, irse a vivir al sector periurbano, la verdad es que termina prácticamente olvidándote de esta zona, salvo de zonas de conflicto determinadas, el macrozona sur, etcétera. En términos generales, la verdad que vivir en el sector periurbano es muy seguro. Porque ¿quiénes son los que habitan ahí? Tus propios vecinos. No hay más que eso. Entonces, de hecho, todavía en ciertos sectores, un amigo me contaba hace un par de días que sigue dejando él las llaves puestas de su camioneta a diario y la deja estacionada en la parcela afuera. O sea, eso sigue pasando y la verdad es que es muy seguro. Otra variable es la calidad del aire. O sea, Santiago tiene muy mala calidad de aire, aun cuando en este último año tuvimos una mejor calidad que otros inviernos. Santiago tiene una mala calidad del aire. Coyhaique tiene una mala calidad del aire. Temuco, muy mala calidad del aire. Padre Las Casas, Concepción. En fin.
vivir en ciudad, dada su alta concentración demográfica, genera este tipo de externalidades que son muy negativas. Sí. Y nos acostumbramos a convivir con esta mala calidad que a a largo plazo claramente afecta a nuestra salud. Entonces es una cuestión importante de considerar que normalmente en estas zonas, sobre todo porque son con menores densidades demográficas, extensiones más amplias de terreno, más abiertas, efectivamente te termina permitiendo disfrutar de esto que ya es hoy día un privilegio, tener este aire de mejor calidad. Otra cuestión, cuando uno quiere irse a vivir a la ciudad, quiere hacer familia, tiene un proyecto de vida, y muchas veces quiere hacerlo por querer ver crecer a tu hijo en un entorno distinto. Y una de las variables es crecer vinculado con la naturaleza. Que tu hijo crezca conociendo lo que es la siembra de una papa o de un tomate, ir al huerto del vecino, generar este tipo de cuestiones, son tremendamente valiosos, son invaluables, porque termina entregándote aquella etapa de la educación que de pronto generaciones como la nuestra vivimos cuando éramos niños. Ese de andar en bicicleta, caerte, la calle con barro. Como una interacción con tu entorno de una forma mucho más libre y que al final estimula creatividad, un montón de cuestiones. O sea, el hacer, no estar sentado siempre frente a un computador. Que se relaciona un poco con lo que hablabas de la seguridad también, porque si también estás en un entorno más seguro, también tus niños también pueden crecer de una forma más libre, entre comillas. Efectivamente. Y un cuarto gran grupo, llamémoslo así, porque mencioné varias en torno al tema del primero, que era inversión, es la privacidad. Claramente vivir en un edificio en donde, por ejemplo, si quieres hacer una fiesta, poner un poco de algo de música, tener un asado con tus amigos, tienes incluso una limitación horaria. Hacer un arreglo, tienes la limitación horaria de que el sábado tienes hasta tal hora. No sé, que también se relaciona con la densidad poblacional. Somos muchos en un espacio más pequeño. Efectivamente, entonces te da privacidad, te permite hacer un montón de cosas el vivir en el sector periurbano, porque estás, digámoslo así, más solo. Y eso controladamente puede tener muchas cuestiones muy buenas. Entonces, básicamente esas son ventajas básicas. Existen más también, por cierto. Los listados pueden ser infinitos en cada cosa, pero o bastante más extensos. Pero básicamente estas 4 cuestiones son importantes para... O sea, básicamente es, para ir como recapitulando. 1, el tema de inversión, que es una inversión segura dentro de todo, porque siempre invertir en un terreno siempre te va a generar plusvalía, no tienes un gran costo de mantención, etc. Segundo, el tema ya podemos hablar en calidad de vida, como calidad del aire, temas de seguridad, temas también de tranquilidad de vivir fuera de la ciudad. También tenemos temas con la vinculación con la naturaleza, la crianza de nuestros niños, etc. Y también el tema de la privacidad. Efectivamente. En realidad, todo esto, la idea es como poder transmitirle, y estos tips son básicamente para decirle, ¿estás a punto de decir quiero irme a ir fuera de la ciudad? Bueno, es una buena decisión. Y o ya tomaste la decisión y estás en esa transición casi de salir ahora, bueno, tomaste una buena decisión. Es básicamente eso, esos son los tips del día de hoy. Súper, muchas gracias, y no olviden, siempre pueden revivir cada capítulo mediante nuestras plataformas en Spotify y en YouTube. Y también en nuestras redes sociales siempre hay unas highlights de cada capítulo, los mejores, los destacados, para que ustedes también puedan siempre volver a mirar estas consideraciones que nosotros semana a semana les preparamos para ustedes. Así es, los invitamos y será hasta un próximo capítulo de Viviendo Fuera de la Ciudad.